Muy buenos días a todos ustedes, pues sean bienvenidos a este webinar de lo que es la importancia del cumplimiento de las reglas de origen, sobre todo ante el entorno global del Tratado de Libre Comercio de TEMEX o con Estados Unidos y Canadá, y sobre todo de cumplir con los valores de contenido regional de nuestros productos. Ciertamente, el valor de contenido regional, como lo vamos a estar platicando a lo largo de este webinar, es algo muy importante que lo hemos dejado pasar por alto. Ciertamente esto no es nuevo. Desde que se iniciaron o firmaron los tratados de libre comercio, hay un capítulo exclusivo que habla justamente del cumplimiento de reglas de origen. Que lo hemos pasado, dejar pasar por alto, pues es la realidad. Yo a lo largo de mi trayectoria en mi trabajo siempre insistí, sobre todo con las empresas, del cumplimiento de las reglas de origen. Las dejábamos pasar como es algo light, algo que nunca pasaría. Hoy en día, con el endurecimiento de los aranceles que ha impuesto el nuevo gobierno de los Estados Unidos, todo mundo hemos volteado a ver ahora sí lo que son las reglas de origen. Y no es nada malo, es de suma importancia conocer cómo nuestros productos, si califican, si cumplen, y eso es una responsabilidad de todos nosotros como empresas, el cumplimiento. ¿Cuál es el objetivo realmente de este taller, de este pequeño webinar? Que es principalmente que nosotros como empresas tengamos la conciencia, el conocimiento y sobre todo la importancia de que nuestros productos que nosotros exportamos al extranjero, prácticamente a cualquier país, no nada más es Estados Unidos, pero ahorita por el tema de los aranceles que impone Estados Unidos, hemos volteado mucho hacia ese mercado y por supuesto, pues normalmente el 85% de nuestras mercancías van a Estados Unidos y obviamente con el tema de los aranceles, Estados Unidos ha volteado un poquito más, ahora sí, al cumplimiento de los valores de contenido regional que deben de tener nuestros productos. Y obviamente también el motivo de que nuestros productos cumplan con esa regla de origen es para tener un beneficio de no pago de aranceles, un beneficio, un trato preferencial con el que tenemos con el Tratado de Libre Comercio, justamente para no pago de aranceles. Y el no pago de aranceles, eso da pie a que Estados Unidos refuerce un poquito el tema de ver que nuestros productos cumplan. Hoy en día no se nos haga raro que va a endurecer sobre todo las auditorías en materia de reglas de origen y obviamente pues nosotros tenemos que dar pie a que nuestros productos cumplan para evitar sobre todo esas auditorías por parte de la autoridad de Estados Unidos y que no podamos soportar una operación o que no podamos soportar el criterio de origen que nosotros le estamos dando a nuestro producto, eso nos puede dar pie por parte de los Estados Unidos a que paguemos aranceles, alguna multa, alguna sanción, sobre todo en temas de nuestras exportaciones para Estados Unidos. Bueno, hoy en día, como bien sabemos, es fácil saber si un producto de exportación es totalmente originario o no. Difícilmente algunos productos pudieran tener insumos nacionales. Bueno, hay algunos, por ejemplo, temas agrícolas, productos agrícolas. No me queda la mayor duda de que toda la integración del producto que se cosecha, pues es nacional. Pero en la medida de que el producto va incrementando su manufactura, habrá productos que realmente tengan más de uno o incluso el 100% de los insumos es no originario, que significa que puede provenir estos insumos, estos materiales que integran nuestro producto de diferentes países. Pueden ser de uno, dos, tres, de varios países. Es por eso que juegan un papel muy importante el hecho de que tenemos que conocer cuál es la procedencia de los insumos que integramos a nuestros productos para efecto de tener la certeza del cumplimiento de nuestras reglas de origen y por ende gozar de nuestras preferencias arancelarias que emanan de los tratados de libre comercio que vienen en los países. Ok, vamos a ver, hoy en día, como todos hemos escuchado hablar de lo que es una regla de origen, esa es la primera pregunta. ¿Qué es una regla de origen? ¿Qué entendemos por una regla de origen? En realidad hay muchas respuestas. No hay una así que yo diga, esta es la verdadera. O sea, hay muchos criterios, muchos colegas, muchos actores del comercio, pues tienen diferentes definiciones. Yo no te puedo decir que una es mejor que otra o que esta es la que es. Yo en lo personal, yo puedo decir de que una regla de origen
desde mi punto de vista, es el porcentaje máximo de insumos no originarios que puede tener un producto, que puede tener un bien. Hay muchas definiciones, otros dicen que es el requisito mínimo que debe de cumplir un bien que está producido a partir de insumos no originarios. Como les digo, pues la definición puede ser varias, no nada más una. Cualquiera que podamos dar una definición, creo que es correcta. Aquí lo importante es conocer y determinar si nuestro producto tiene o contiene insumos no originarios o de origen indeterminado, que ahorita vamos a hablar cuál es un origen indeterminado. Es obligatorio nosotros realizar un análisis de regla de origen, sobre todo para tener la certeza del cumplimiento de los valores de contenido regional que nos exigen los tratados de libre comercio, que eso es lo que vamos nosotros a platicar. La siguiente pregunta que nos debemos nosotros hacer es, ¿para qué sirve determinar una regla de origen? Pues ya lo sabemos, más de alguno tiene esa respuesta. Pues nos sirve justamente para poder determinar que nuestro producto cumple con los valores de contenido regional para poderlo considerar originario. Y por ende, si se considera originario nuestro producto, pues podemos exportarlo a los países con los que tenemos tratados de libre comercio con beneficios arancelarios. Realmente para eso sirve una regla de origen, para que nuestro producto cumpla, y si nuestro producto cumple, goza de preferencias arancelarias y por ende vamos a poder nosotros realizar un documento que es bien importante, que es nuestro certificado de origen o nuestra certificación de origen. Para poderlo elaborar, ese documento, obviamente, primeramente, es necesario realizar ese análisis de reglas de origen que hoy en día, y se los confieso, hemos pasado mucho por alto. Si hoy les preguntara a muchos de ustedes quién en realidad ha hecho un análisis de regla de origen de sus productos, no sé, será el 20, 30%, a lo mejor estoy exagerando, o me encantaría que todos me dijeran, yo ya lo hice, pero estoy casi seguro que la gran mayoría de nosotros no hemos hecho un análisis de regla de origen de nuestro producto. Por lo tanto, desconocemos si realmente cumpla. Y por ello, pues nosotros, tan fácil que es emitir un certificado de origen, emitir una certificación de origen, sin saber realmente si nuestro producto cumple. Entonces, el hecho de que emitamos un documento como un certificado conlleva una gran responsabilidad por parte de nosotros como exportadores o nosotros como productores. ¿Por qué? Porque damos por hecho de que nuestro producto es originario, que cumple, pero en la medida de que las autoridades de los países a los cuales exportamos tengan alguna duda o simplemente tengan alguna pregunta, nos van a cuestionar, nos van a decir, oye, ¿por qué? ¿Cuál fue el criterio? ¿Por qué tú le diste un criterio de origen a este producto? ¿Cuál fue el método que utilizaste para conferir origen? ¿Me lo puedes explicar? A ver, dame los documentos que te lo prueben. Entonces, si no podemos comprobar o estamos en la imposibilidad de comprobar que nuestro producto cumple, ahí es donde vienen los verdaderos problemas con las autoridades. Entonces, la pregunta es, ¿para qué sirve determinar una regla de origen? Bueno, de conformidad con el artículo 9 de la Ley de Comercio Exterior, aquí lo dice, sirve para conocer si nuestro producto cumple con los valores de contenido regional que establece cada uno de los tratados y por ende poder gozar de preferencias arancelarias. El tener o gozar de una preferencia arancelaria significa no pagar impuestos. Entonces, aquí lo delicado es, si nosotros emitimos un certificado de origen a nuestro cliente, es para que él no pague los aranceles, para que no pague impuestos. A eso nosotros lo estamos ayudando, confiriendo origen a nuestro producto. Y el hecho de que él no pague impuestos, y si no estamos seguros de que nuestro producto cumpla, entonces ahí nosotros estamos cayendo en un delito de omisión de contribuciones. O sea, la omisión de contribuciones aquí y en todos los países es un delito. Ojo, eso es lo delicado de poder o de que nosotros emitamos un certificado de origen sin tener conciencia plena de que estamos haciendo un análisis de nuestro producto. Tomen muy en cuenta esto, ¿vale? Ok, para efectos de la regla de origen no nada más sirve para dar preferencia, también sirve el hecho de que confiere origen a lo mejor para tener algunas cuotas compensatorias, marcados de país de origen. Acuérdate que hay países también con los cuales no tenemos tratados de libre comercio, sin embargo esos países nos piden el documento que compruebe el origen de la mercancía. Entonces,
el hecho de que nosotros no tengamos algún tratado, hay países como por ejemplo República Dominicana que frecuentemente nos pide un documento que compruebe el origen de nuestro producto, aunque no tengamos un tratado, hay un certificado de origen que se llama el de artículos mexicanos, que nos lo emite la Secretaría de Economía y en el cual nosotros le estamos indicando a la autoridad aduanera de ese país que el producto es mexicano. Tal vez sea para no pago de cuotas compensatorias, algunas medidas de transición, que por ende, pues sabemos que algunos países pueden gravar aranceles mayores como cuotas compensatorias y obviamente el hecho de que nosotros emitamos un certificado de origen, aunque sea para no preferencia arancelaria, puede evitar algún pago de algún arancel mayor, alguna cuota compensatoria, alguna medida de transición que tenga nuestro producto en ese país. Para eso es importante conocer que nuestro producto cumpla con las reglas de origen. Ok, la siguiente pregunta. ¿Cuándo se debe de cumplir con una regla de origen? ¿O en qué casos, en qué momento nosotros estamos obligados a hacer nuestro análisis de regla de origen? Esto es bien importante. Es muy común que en todas las empresas cuando tú les preguntas, oye, estamos haciendo el certificado de origen o la certificación de origen. ¿Ya hiciste el análisis de regla de origen? Sí. Oye, los productos que contiene tu mercancía son originarios y todos en automático, la gran mayoría, no todos, la gran mayoría, sí son originarios. Pero ¿por qué crees o por qué estás seguro de que cumplen o por qué crees que son originarios? Porque los compro en México, porque se los compra don Pedrito el de la esquina y él me asegura que son mexicanos. Pues ojo, no porque un producto yo lo compre aquí en México o alguien que lo importe de manera definitiva en México, significa que sea originario. Ese es mucho cuidado. Oye, pero es que ya me dieron una factura, pero ¿estás seguro que aunque te lo dieron con factura, porque obviamente si te venden, te tienen que facturar, mas no significa que el insumo que te están vendiendo sea originario? Oye, es que ya lo importaron de manera definitiva y ya pagaron los impuestos, pagaron aranceles, ya pagaron todo. No porque paguen los impuestos significa que sea originario. Hay que tener mucho cuidado con el origen. ¿Cuándo se debe de cumplir con la regla de origen? Justamente yo les recomiendo que el cumplimiento de una regla de origen sea cuando al menos nuestro producto contenga un insumo no originario o de origen indeterminado. ¿Qué es esto? De origen indeterminado, posiblemente alguien de ustedes ya lo haya escuchado, a lo mejor algunos no. Un producto no originario es cuando tenemos la certeza de que yo estoy importando o yo estoy comprando o me están vendiendo un producto que es de un país diferente al del tratado. Si voy a importar, yo voy a exportar a Estados Unidos, un producto o un insumo no originario es aquel que no es forma parte de la región. Oye, yo importo un producto de Francia, de la Unión Europea. Oye, ¿tenemos tratado con Europa? Ciertamente sí. Oye, mi producto que yo traje de Europa es originario para México. Pues sí, pero es originario para el Tratado de Europa y México. Más ese insumo que yo estoy importando es no originario para efecto del tratado con Estados Unidos. Para el TMEC es un insumo no originario. Para efecto de Europa, por supuesto que es originario. Hay que definir eso, no porque lo importo de un país diferente al tratado al que voy a exportar y lo traigo con preferencia arancelaria, con un certificado de origen, no significa que sea originario para el país al que voy a exportar, que sea diferente. Por ejemplo, el de Europa, el insumo que yo traiga de Europa es un insumo no originario para efecto de Estados Unidos o para Centroamérica, son insumos no originarios. Oye, un insumo de origen indeterminado, ¿cuál es? Es aquel que yo le puedo comprar a algún proveedor nacional, pero él no sabe de dónde viene. Oye, es que tú me lo estás vendiendo. Es mexicano, seguramente el portal de venderte te va a decir que sí. ¿Qué yo le tendría que pedir al proveedor nacional? Oye, ¿estás seguro que lo que tú me vendes, el insumo que le incorporo a mi producto es originario? ¿Me puedes dar aquel documento que me compruebe que es originario? ¿Qué significa ese documento que nos podemos pedir? Es tan fácil como puede ser una declaración de origen. No es un certificado de origen, porque yo no le puedo pedir un certificado de origen a un proveedor nacional porque no estamos importando nada, pero sí me puede dar una declaración de origen. La declaración de origen no es más que un escrito en el cual mi proveedor, bajo protesta de decir verdad, me está asegurando, me está certificando que el insumo que él me está vendiendo y que
que yo le incorporo a mi producto es originario. ¿Por qué? Porque él tiene todas las pruebas de que es originario. A lo mejor él lo produce, un productor de X material. ¿Sabes qué? Yo te doy la declaración de origen porque ese producto que yo te vendo, yo lo produzco a partir de insumos, a partir de materia prima que yo transformo y que yo te lo estoy vendiendo a ti para que tú lo integres a tu producto. Cuando es el caso de esa rastreabilidad, por supuesto que la declaración de origen que te pueda dar el proveedor puede ser una prueba para que tú tengas la posibilidad de emitir un certificado de origen y que puedas considerar esos insumos como originarios. Cuando el proveedor nacional le dices tú, oye, ¿es originario? Sí, él te lo asegura. ¿Me puedes dar una declaración de origen? Híjole, es que no sé, no puedo, no me consta. Desde el momento que lo dudan, hay que tratar ese insumo como un insumo de origen indeterminado, o sea, pues realmente debes de darle un trato como no originario, es la realidad, que aunque se lo compres al de la esquina, que se lo compras sobre todo a las comercializadoras, que se lo compré a la comercializadora, seguramente la comercializadora lo importó y obviamente ese insumo lo tendremos que dar como un trato no originario. Entonces, ¿cuándo tenemos que cumplir o cuándo tenemos que hacer un análisis de regla de origen? Aquí viene y lo dice, cuando el insumo trae al menos, cuando el producto trae al menos un insumo no originario o trae algunos insumos de origen indeterminado. Ahí es cuando realmente vale la pena hacer un análisis de regla de origen. Ok, ¿cuáles son los errores que realmente se cometen en determinar el origen? Realmente, pues muchos de los errores que cometemos cuando hacemos un análisis de reglas de origen es el creer, es el suponer, es el pensar, es que me dijeron. Cuando no tenemos la certeza, pues entonces son errores que se cometen. Aquí vamos a ver en este slide cuáles son algunos de los errores que cometemos. El hecho de que nuestro producto diga hecho en México, pues el que diga hecho en México no significa muchas veces que sea originario, ¿eh? Nos ha pasado cosas, imagínense que yo importo playeras de Asia. Es tan fácil que le cortan las etiquetas, yo le puedo poner una etiqueta mía de hecho en México. Y yo les pregunto, el hecho de que yo reetiqueté con un hecho en México o una tela que yo importo, le pongo hecho en México y te la vendo, ¿significa que es originaria? Claro que no. Entonces, el hecho de que la etiqueta diga hecho en México, muchas de las veces significa que no sean originarias, ¿eh? Hay que tener cuidado con eso, hay que darle un doble clic y sobre todo seguir la rastreabilidad de nuestros insumos. Que lo que les comenté, que lo importamos de manera definitiva y ya pagué todos los impuestos, pagaré los aranceles, eso no significa que sea originario. El hecho de que tú la hayas importado legalmente y de manera definitiva no confiere origen. O sea, yo importo una tela, pago todo, pues sigue siendo tela no originaria para un país. Yo importo tela de Asia para exportarla a Estados Unidos, pues la tela, aunque yo haya pagado todo, no significa que sea originaria, sigue siendo un material no originario para efecto de los tratados de libre comercio y para efecto de cumplir con nuestras reglas de origen. Oye, es que los compré aquí en la esquina, los compré con Don Pedro, los compré con tal comercializadora y tengo las facturas, pero no con las facturas, no es el documento probatorio del origen. Aparte de las facturas que me consta que tú la compraste aquí, pues tienes que pedirle esos documentos. Oye, si es de origen mexicano, pues exígele a tu proveedor una declaración de origen. Esa declaración de origen que te digo es bajo protesta de decir verdad que lo que te está vendiendo tu proveedor es nacional, es mexicano, pues que te lo firmen con firma autógrafa y ese documento tú lo puedes guardar. Y ojo, muchas veces las requisiciones de la CBP van más allá de únicamente una declaración de origen, se meten mucho más como más adelante lo vamos a ir platicando. Ok, ¿dónde podemos observar todo lo relacionado en reglas de origen? Aunque ya les hablé que la Ley de Comercio Exterior establece un poquito de lo que es en su artículo 9, lo que es una regla de origen, la realidad, ¿cuál es el ordenamiento jurídico en el cual nosotros tenemos que observar todo lo relacionado a materias de regla de origen? Obviamente, todos los tratados tienen un capítulo especial y específico en materia de reglas de origen, todos. Por ejemplo, en el caso del TMEC, hay un capítulo 4 del Tratado de Libre Comercio que habla
todo lo que son las reglas de origen y los procedimientos relacionados en materia de reglas de origen. Allí es donde nosotros podemos observar, no viene ni en ley aduanera, no viene ni en Código Fiscal de la Federación, no viene en ley del IVA, o sea, en ningún ordenamiento legal mexicano viene lo relacionado a las reglas de origen. Todo es en tratados. En el caso del tratado con Centroamérica podemos observar el mismo capítulo 4 de las reglas de origen, ahí viene todo lo que debemos de cumplir. En el tratado con México-Chile, lo mismo el capítulo 4, en el caso del G2 de Colombia, o en el caso del Alianza del Pacífico, hay capítulos, por ejemplo, el capítulo 3, que ya cambia, cada uno de los tratados tiene capítulos muy definidos, pueden ser, no necesariamente tienen que ser el mismo, en algunos cambian, pero lo que yo les quiero decir es que todos y cada uno de los tratados de libre comercio con los que México forma parte, tiene un capítulo exclusivo en materia de reglas de origen, que es donde nosotros debemos de consultar para poder identificar todo lo relacionado, cómo confiere origen, cuál es el criterio que yo debo de tomar para llenar, cuál es el método que yo debo de utilizar para conferir origen. Ahorita vamos a ver los diferentes métodos que establecen cada uno de los tratados para poder conferir origen, pero no significa que vaya a utilizar todos. No necesariamente tengo que utilizar todos, pero vamos a ir viendo cada uno de ellos. Ok. La siguiente pregunta. ¿Cómo puede ser el origen de una mercancía? El origen de una mercancía puede ser de origen nacional o de origen regional. Hay que identificarlos. ¿Cuándo es un producto que trae insumo o que es de origen o de nacional? Es cuando todos los materiales, todos los insumos que le incorporo y que integran mi producto vienen de un solo país. Por ejemplo, aquí yo les pongo un ejemplo. Si yo hago un producto y los insumos vienen de los diferentes estados de México, ¿sabes qué? Trae insumos de Chiapas, algunos otros provienen de Nayarit, de Jalisco, otros de Guanajuato, otros de Sinaloa, pues independientemente del estado mexicano al que vienen de las Islas Marías, por supuesto que también sería de origen nacional. ¿Por qué? Porque todos los insumos que integran mi producto son de un solo país. También el origen puede ser regional. ¿Qué significa que es regional? Que puede traer insumos de diferentes países, pero que forman parte de una región o de un tratado. Por ejemplo, yo estoy trayendo insumos de Centroamérica, por ejemplo, que traiga insumos de México, que traiga insumos de Costa Rica, de Guatemala, de El Salvador, de Nicaragua, pues aunque sean de esos diferentes países, esos países forman parte del Tratado de Centroamérica, por lo tanto, esos insumos que vienen de diferentes países se considera de origen regional, porque forman parte de un tratado de libre comercio y para efecto, obviamente, yo integro de Centroamérica y voy a exportar a Guatemala, pues obviamente todos los insumos que yo integré a mi producto que vienen de diferentes países de Centroamérica, excepto Panamá, se considerarían originarios. ¿Qué significa? Que yo tengo que darles un trato como si fueran mexicanos. Más o menos va por ahí el tema de insumos regionales. Pero si yo tengo esos insumos de diferentes países de Centroamérica, que tenemos un tratado de libre comercio, eso lo integro a mi producto y este producto va a parar a Estados Unidos y Canadá. Aquí es donde ya tengo que hacer ese análisis de regla de origen, como lo comenté anteriormente, porque definitivamente estos insumos que traigo, el integro de diferentes países de Centroamérica para el tratado del TMEC, todos esos insumos que integré son de origen, son no originarios. Entonces ya tengo que tener la obligación de hacer mi análisis de regla de origen. Esa es la importancia. Ok. ¿Cuántos tipos de regla de origen existen? O bueno, hay algunos métodos alternos para el origen de las mercancías. Ahorita vamos a ver los los que se utilizan más, los que son los que utilizamos normalmente en cada uno de los tratados. Pues aquí vemos los diferentes tipos de regla de origen. Hay algunos que son de salto o brinco arancelario. Digo, yo creo que más de algunos ya los han escuchado. El salto brinco arancelario, que es simplemente un cambio de fracción o de clasificación arancelaria de mi producto terminado,
contra las fracciones arancelarias de los insumos que les incorporo. Obviamente, un brinco arancelario es cuando nuestros insumos cambian de fracción arancelaria en relación al producto que vamos a exportar. Este brinco o salto arancelario puede ser, como lo establece las reglas de origen específicas en cada uno de sus tratados, puede ser a nivel capítulo, puede ser a nivel partida, a nivel subpartida, incluso en algunas ocasiones puede ser a nivel fracción arancelaria, pero lo determina la regla de origen específica. Los otros métodos que utilizamos, pues están los valores de contenido regional, y estos valores de contenido regional, como bien sabemos, hay dos métodos, que es el valor de transacción y el método de costo neto. Estos dos métodos, pues, están contenidos en las reglas de origen con los valores de contenido regional. Hay un tratado, bueno, es tratado, es como un acuerdo, el ALADI, que el ALADI, en lugar de valores de contenido regional, establece índices de contenido regional, que es un poquito diferente a los valores de contenido regional, pero bueno, ese es un tratado o una regla de origen que se puede manejar de manera muy particular al amparo de la LADI. Todos los demás traen valores de contenido regional, y otros es también, hay reglas de origen mixta. ¿Qué es una regla de origen mixta? Aquellas reglas de origen que establecen que debes de cumplir con los dos métodos, tanto brinco arancelario, y también te pide valor de contenido regional, ya sea por el método de costo neto o el valor de transacción, o incluso te puede permitir que puedan ser por cualquiera de los dos, por valor de transacción o costo neto. Esa es una regla de origen mixta. Y también hay otras, la de elaboración o transformación, se utilizan normalmente en los tratados europeos, lo que es la decisión 2-2000, que lo conocemos como el de la Unión Europea, el AEL, que es que es la Asociación Europea de Libre Comercio, y también se utiliza ahorita con lo del Brexit, el acuerdo de continuidad de Gran Bretaña, Reino Unido e Irlanda del Norte. Ese otro tratado también va muy enfocado prácticamente ahorita lo que establece el de la decisión 2-2000, y bueno, son de los tratados en los cuales se utilizan el de transformaciones específicas. Estos son algunos de los métodos. Hay otros métodos, por supuesto alternativos, como el de minimis, materiales fungibles, el de juegos o surtidos, pero esos se tienen que revisar a manera muy detallada y claro de acuerdo al artículo o a la mercancía de que se trate. Ok. Ya una vez que estuvimos hablando de todos estos métodos que nos tienen los tratados de libre comercio, aquí la pregunta es, ¿cuál de esos métodos tengo que utilizar? Obviamente, no porque vengan todos los métodos significa que yo tengo que utilizarlos todos, no es el que yo quiera. Oye, Frausto, pero es que me acuerdo que tú me dijiste que existían estos diferentes métodos. Sí existen, pero yo no voy a usar el que yo quiera, no es el que a mi gusto, a mi placer. Ya me ha sucedido con empresas que no cumplen con un método. Oye, Frausto, ¿puedo usar el otro? Porque me acuerdo que tú decías que sí existía ese método de valor de contenido. Sí existe, pero no lo podemos utilizar. ¿Por qué no lo podemos utilizar? Porque no es a mi capricho, no es a mi gusto, no es a mi contentillo. Simplemente lo tenemos que usar el método que la regla de origen establezca. No es el que yo quiera. Así Frausto te podrá decir sí, no, si la regla de origen no te lo pide, no te lo exige, no te lo permite, no lo debemos de usar. Dependerá de lo que dice. Vamos viendo, por ejemplo, aquí en los brincos arancelarios. Aquí en el slide dice... Uno de ellos dice, un cambio a la partida, este es en el tema de calzado. Bueno, vamos viendo en el A. Aquí dice, un cambio a la partida 0501 a 0511 de cualquier otro capítulo. Si vemos esa regla de origen justamente de esa partida, la partida es muy clara, la regla de origen es muy clara que te dice, debe de ser única y exclusivamente el método de brinco arancelario. Si leemos la regla de origen, ahí la regla de origen te dice es un cambio a la partida, no te dice, y también debes de usar un valor de contenido regional. Si no lo establece, no podemos usar esos métodos. Aquí únicamente te dice es un cambio, y eso es lo que te pide, brinco arancelario. Si tu producto trae algún insumo que no tenga un brinco arancelario, por default lo va a descalificar. Oye, ¿puede usar el método de valor de contenido regional? No. ¿Por qué no? Si está en el tratado, sí está, pero la regla de origen no te lo está permitiendo. Debemos de usar la que dice la regla de origen. Si nos vamos al inciso B, ahí dice, esta es una regla de origen mixta,
que se aplica mucho al calzado. Si hay alguien aquí que esté participando del sector calzado, es la regla de origen que pudiera aplicar. Dice, un cambio a la partida 6401 a 6405, donde están todos los calzados de textiles sintéticos de piel, de todos los calzados, incluso vulcanizados, los que usan los bomberos, que es de una sola pieza, de impermeabilizados. Todos esos calzados están aquí. Te dice un cambio a la partida 6401 a 6405 de cualquier partida fuera de este grupo, excepto, bueno, aquí ya te está exceptuando la 6406, que son cortes. Entonces, aquí lo primero que te dice, tienes que cumplir con un brinco arancelario. Esa es la primera parte. Una vez que tus insumos cumplen con el brinco arancelario, la segunda parte dice, y deberán cumplir con un valor de contenido regional no menor al 55%, aquí ya te está permitiendo, tienes que cumplir con brinco, adicional tienes que cumplir con los valores de contenido regional, pero ojo, no te dice por cualquier método, te dice por el método de costo neto. ¿Qué significa? Que aunque existe el valor de transacción, si la regla de origen no te lo está permitiendo, no tenemos por qué usar valor de transacción. Oye, Frausto, pero que tú me dijiste sí, pero no es lo que yo quiera o lo que tú quieras. No tengo que forzar a cumplir la regla de origen si no es el caso. Si la regla de origen no te lo permite, únicamente aquí nos está diciendo bajo costo neto. No puede usar valor de transacción. No sé si fui claro en este caso. Y ya en el otro, en el C, aquí sí ya nos está permitiendo la regla de origen. Aparte del brinco arancelario, también una regla de origen mixta, te dice un cambio a la subpartida 7315 de cualquier otra subpartida. Incluso te dice, puede haber o no cambios de cualquier otra partida, pero debes de cumplir con un valor de contenido regional no menor. Si se fijan aquí, ya la regla de origen nos permite usar los dos métodos, tanto valor de transacción como costo neto. Oye, del 60% bajo el método del valor de transacción o no menor al 50% del costo neto. Si lo hacemos por costo neto y con eso cumple, estamos del otro lado. Oye, no cumplió con costo neto, pues la regla de origen nos permite, nos da la alternativa de utilizar el valor de transacción. Y si por valor de transacción cumplió, ya estamos del otro lado. Pero aquí la regla de origen es la que nos está permitiendo, no es la regla de origen que querramos. No sé si fui entendible y fui claro lo que estoy diciendo. Ya si tienen alguna dudilla, pues con gusto al final lo podemos solventar. ¿Cuáles son las actividades? Fíjate, esto es bien importante porque nos ha sucedido, a mí me ha pasado, de que hay empresas que por el hecho de que le hacen una actividad, un pequeño proceso al producto, ya quieren conferir origen. Oye, Frausto, esta botella es transparente, pero si la pinto de verde, ya cumple origen. Pues no, pues ¿qué le hiciste? Es que la pinté y ya por el hecho de que la pintaste ya dejó de ser una botella, un envase. No, entonces, ¿qué proceso sustancial, qué cambio sustancial le hiciste para que confiera origen? El hecho de que yo la pinté, que yo la doblé, o sea, no, eso no, son actividades que no confieren. Aquí vamos viendo en el siguiente slide algunas de las actividades o procesos que no le confieren un origen a un producto. Digo, por si en el caso de que alguien estaba en la creencia, pues esto es algunas. Miren, dicen operaciones necesarias para preservación de las mercancías durante el transporte. O sea, si yo estoy refrigerando un producto, pues el hecho de que lo refrigeré, pues no le hice nada, nomás lo enfrié, pero ¿qué le hiciste? Lo transformaste, oye, era una botella, y por el hecho de que lo enfrié se convirtió en una taza, pues ahí sí te diría, te la compro, pero si no le hicimos absolutamente más que enfriarlo, pues ¿qué? No va a conferir origen. Aquí te habla como aireación, ventilación, secado, refrigerado, congelación, pues esto no confiere origen. La limpieza, oye, es que lo limpié, yo importo unas bancas de aluminio, de acero verde, las pinto azules, ya por eso ya conferí origen, ya las puedo considerar mexicanas. No. Igual, lavado, cribado, tamizado, zarandeado, selección, clasificación, entresaque, eso no confiere origen. El pelado, descascarado, el deshuesado, estrujado, exprimido, pues no. Otro, el pintado, ya les dije, oye, es que lo retiqueté, ya confirió origen, pues no, realmente eso tampoco. Entonces, estos son algunas, y hay mucho más, hay mucho más actividades que no pueden conferir origen, y eso sobre todo para que lo tengan muy, muy en cuenta de qué productos o qué actividades deben conferir. Para que confiera origen, debe de ser un cambio muy sustancial. A mí me pasó con una empresa que traía un producto y lo único que le hacía era ponerle una capita, una capucha de sintética
o de piel. Y me decía, ¿con eso ya este producto cumple? Pues no, ¿qué le hiciste? No, es que le puse la capuchita de piel y otras son de sintéticas. Y como por eso ya transformaste sustancialmente el producto, no, pues no, pues el hecho de que le hayas puesto algo, que le cambié la tapa rosa por un azul, no confiere origen. O sea, no le hicimos un cambio sustancial al producto. Ok, ¿cuáles son algunas de las recomendaciones que yo pudiera decirles para poder conferir origen? Ahorita realmente por temas de tiempo, que es prácticamente una hora, simplemente el objetivo es generar la conciencia a todos y cada uno de nosotros de la importancia de poder conferir origen a nuestros productos. Ya me pasó también un caso con una empresa, o sea, fue la recomendación que yo le hice, de que me dice, oye, Frausto, ahora con el tema de la guerra comercial con Estados Unidos, él trae todos los insumos chinos. Me dice, oye, Frausto, si yo traigo los insumos chinos, los integro y los mando, voy a estar sujeto a los aranceles que Trump nos está imponiendo. Pues si traes insumos chinos, y más si no cumplen con el origen, claro que sí. Oye, Frausto, yo les decía, ¿no tienes alguna manera de conseguir proveeduría que no sea China, que venga tal vez de México, que venga de alguna región de Estados Unidos, de Canadá? Dice, sí, sí hay proveedores, pero ¿qué crees? A mí me salen más caros los insumos comprárselos a Estados Unidos que vengan de China. Le digo, pues aquí lo que tienen que hacer es un análisis de costeo, realmente ¿cuánto arancel? Si tú lo importas de China a un precio más barato que tu proveedor, sácale aquí, arrastre el lápiz, calcula los aranceles que vas a pagar a lo mejor del 25% con Estados Unidos por el tema de seguridad nacional, de los aranceles que todos sabemos, los de seguridad nacional, otros que vienen por temas de, bueno, sabemos de los aranceles que vienen con Estados Unidos, y si te sale más barato el hecho de que tú los compres, a lo mejor tú los compras de Estados Unidos de tu proveedor un poquito más caros. Saca cuánto es el costeo, porque si vienen de origen de Estados Unidos, posiblemente tú los vas a importar con preferencias arancelarias, o sea, no vas a pagar arancel. Con China, aparte, vas a pagar un arancel. Pues tú saca el prorrateo o tú saca el costeo. ¿Cuánto te sale importarlos de China pagando a un costo menor, pero pagando un arancel mayor? Y una vez que los integres, los mandas a Estados Unidos, a lo mejor te van a cobrar hasta el 25 o más de arancel, que si los traes de Estados Unidos, a lo mejor un poquito más caro, pero los integras a tu producto y los vas a mandar como originarios sin pago de aranceles. Entonces ahí tú tienes que sopesar qué es lo que te conviene más, importarlos de China, pagar los aranceles en Estados Unidos, o mejor buscar proveeduría en Estados Unidos, que aunque te cuesten un poquito más, pero que cumplan con los orígenes de los productos y tú los puedas regresar a Estados Unidos con tratado de libre comercio y obviamente con preferencias arancelarias. Los que mencionaba hace rato también, que se me fue la palabra, son aranceles recíprocos, que también los conocemos y hemos hablado mucho. ¿Cuáles son de las recomendaciones que realmente yo les pudiera hacer a ustedes para, sobre todo, evitar esas multas, sobre todo evitar esas visitas? Bueno, no las podemos evitar, porque realmente la autoridad aduanera, con las facultades que les dan cada uno de los tratados, Estados Unidos, si alguien me va a preguntar o tiene la duda de que si Estados Unidos puede venir a investigar, a auditar el origen de mi producto, la respuesta es sí. Los tratados de libre comercio tienen algunos capítulos. Si no mal recuerdan, el TMEC, el capítulo 5 habla todo el tema de verificaciones de origen, donde establece que la autoridad de cada país tiene facultades para venir a auditarte en temas de reglas de origen. ¿Qué significa? Que si la CBP o la autoridad aduanera de Canadá tiene dudas de que mi producto cumpla, simplemente me va a preguntar, me va a cuestionar, me va a mandar un cuestionario, me va a mandar un correo donde me dice, oiga, Frausto, fíjese que del producto que usted me mandó con el invoice o el interim invoice que tengo acá en mi estado, en Estados Unidos, de estos productos, yo tengo duda de este en específico. ¿Me puede usted indicar cómo estableció el método para conferir origen a su producto? Entonces yo tendré la obligación de comprobar de manera documental cómo le conferió origen. Y ahorita les voy a platicar, no solamente me pide declaraciones de origen. Hay una empresa que les llegó la auditoría la semana pasada en reglas de origen, y ahorita por el tema de que está
sobre todo poniéndose más estricto en temas de reglas de origen en Estados Unidos, no les extrañe que cada vez las auditorías en materia de reglas de origen vayan a venir cada vez más frecuente por parte de la autoridad estadounidense. Claro, si a nosotros nos está perdonando, nos está diciendo, sabes que México y Canadá, no te preocupes, si tu producto confiere o cumple con las reglas de origen que establece el tratado, no pasa nada, no te pongas mal por los aranceles, no van a aplicar para ti, aplicarán para los productos que no cumplas. Por eso es que Estados Unidos, al ser un poquito más flexible en ese sentido, pero se pone más estricto en los análisis de regla de origen. Y ojo, con esta empresa no solamente les pide documentos, también les está pidiendo, fíjense hasta qué grado, o sea, más adelante estamos haciendo un documento que si ustedes me lo solicitan, con gusto se los comparto. No es un checklist como tal, estoy haciendo ese documento de lo que te está pidiendo la CBP cuando te hace una auditoría en materia de reglas de origen. Lo que puede pedir, a algunas empresas les pide unas cosas, a otras empresas les pide otras, o sea, no siempre pide lo mismo dependiendo de lo que está buscando, lo que tiene dudas, pero hay empresas que les está pidiendo, fíjense hasta dónde, les pide, dame copia de las tarjetas de asistencia de los trabajadores que tienen que ver con la producción del bien. Dame copia del pago que les estás haciendo a esos trabajadores que participan en la integración del bien. O sea, hasta dónde la autoridad se puede meter en temas contables, se puede meter rastreabilidad de todos tus productos, de todos tus insumos, del transporte que los trae, o sea, no tienen idea de hasta dónde se puede meter la autoridad cuando está haciendo verificaciones de reglas de origen y que tiene facultades. La respuesta es sí, te puede venir a auditar. ¿Cuáles son las recomendaciones? Pues aquí ya todos las leyeron. Pues primero, contar con los documentos probatorios que comprueben, validen sobre todo que me soporten el origen de las mercancías. ¿Cuáles pueden ser estos documentos? Que a lo mejor los certificados de origen, certificaciones de origen, declaraciones en factura, porque hay algunos tratados, como por el caso de la Unión Europea o los tratados europeos Japón, que te permiten una declaración en la factura, lo que significa que tu factura funge como certificado de origen y ese puede ser un documento probatorio para efecto de que tú puedas rastrear tus productos. Igualmente, en revisar los países con los que se tienen más de un tratado o acuerdo para efecto de efectuar el cumplimiento. Ojo, hay productos que vienen de cierto país, por ejemplo, puede venir de Italia, tenemos tratado con Italia, sí, el de la Unión Europea, pero hay que rastrear que el producto que viene de Italia sea origen italiano, puede ser de origen de Polonia, de origen alemán, pues sigue siendo parte de la Unión Europea, pero hay países que nos triangulan mercancía. Puede venir de Europa, pero ¿qué tal si esa mercancía es de Taiwán? ¿Qué tal si esa mercancía es de Singapur? ¿Qué tal si esa mercancía es China? Entonces, ojo, no porque vengan de un país con el que tengamos un tratado, significa que sean originarios. Hay que tener certeza de los documentos que prueben lo dicho, que me prueben el origen de esa mercancía. Y lo siguiente también, en caso de, pues yo les recomiendo, pues ustedes sabrán en ese caso qué es lo que más les conviene, simplemente es mi recomendación, que podamos desarrollar una red de proveeduría nacional o regional con la finalidad de contar con insumos netamente originarios. El caso de que lo que les platicaba, si el insumo es de Estados Unidos y me sale un poquitito más caro, pues hay que ver, ¿no? ¿Qué tanto puede ser que pague un poquito más por el valor de la mercancía contra los aranceles que yo pueda estar pagando por un producto que no se considere originario? Y ojo, yo también otra de las recomendaciones, me ha pasado de que hay empresas que por el hecho de vender, por el hecho de no perder a mi cliente, es que el cliente me está exigiendo el certificado de origen o la certificación de origen y hay muchas empresas a sabiendas o que desconocen de que si su producto cumple, emiten ese documento. Aquí lo único que les digo que tengan un poquito de conciencia del problema que ustedes se pueden estar echando encima si el producto no cumple. Si yo sé que no cumple, no estoy en condiciones de emitir un certificado de origen. No porque mi cliente me lo esté exigiendo, no porque mi cliente me lo pida, híjole, es que si no se lo doy, Frausto, ¿qué crees? Puede ser que ya no me compre, pues ahí hay que negociar, digo, si tu producto no cumple, yo soy de la idea que mejor no expidas un certificado de origen, porque la autoridad se va a venir sobre lo que se rompa. Claro que le va a exigir al importador, pero el importador al decirle a la autoridad, oye, pues yo tengo aquí un documento que me dio el exportador, que me dio el vendedor en México,
pues a mí no me cuestiones, cuestiónalo a él. Entonces es por ello que vienen esas auditorías y sobre todo esas recomendaciones. De igual manera, va a haber, haciendo un pequeño paréntesis, yo les recomiendo que si alguien de ustedes quiere reforzar un poquito en esta materia, yo creo que junto con COFOSE vamos a desarrollar también un taller en materia de reglas de origen mucho más estricto para que podamos nosotros ver nuestro producto. Cada producto debemos de darle un trato muy diferente. No es lo mismo sacar reglas de origen de un producto artesano que de un calzado, que de un producto alimenticio, que de un autoparte, un vehículo. Son reglas de origen mucho más complejas, cada una se debe de tratar de manera por separado. Posteriormente yo creo que vamos a hacer un taller en materia de reglas de origen y también los estamos invitando de una vez a lo que son los módulos de nuestros seminarios de comercio exterior que se está llevando ahorita en las instalaciones de la EBC. Vamos a tener el próximo 29 y 30 de mayo nuestro módulo, lo que son tratados de libre comercio. Para los que gusten participar en este módulo o en todo el seminario, pues con gusto nos puedan contactar en COFOSE para darles toda la información. Esta sería de mis recomendaciones. Por mi parte, pues eso hasta ahorita nuestro pequeño taller, digo, simplemente era ver, tener un poquito de conciencia de la importancia de cumplir y bueno, pues abrimos a lo que son preguntas. Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta que me quiera compartir, ya por aquí ya tengo algunas. Déjeme, dice Magdalena, muchas gracias por asistir, Magdalena. Dice, si no cumplo con el salto arancelario, ¿puedo buscar la opción de minimis? Si es así, ¿qué criterio debo de usar? ¿A, B, C o D? Bueno, ahí hay que ver, obviamente no puedes usar A, B o C, porque recordamos que el criterio A es para mercancías totalmente obtenidas, o sea, netamente son de lo que se extrae de la naturaleza. Un calzado, un producto que ya se procesado, por decirlo, no puede conferir con criterio A. Ya nos ha pasado que el calzado le pone en criterio A, no es el caso. El criterio A es todo lo que se obtiene de la naturaleza. A lo mejor aguacates frescos, chiles, naranjas, todo eso, vegetales, berries frescos, fresas frescas, sí pudiera ser criterio A porque se obtiene. Criterio B, no, porque ahí a lo que le estás diciendo a la autoridad, en el caso de Estados Unidos, el criterio B, tú le estás diciendo que tu producto trae insumos no originarios, pero no que no cumplen con una regla de origen. Aquí habría que ver algún otro criterio, prácticamente el B no, el C tampoco, porque el C ahí es cuando el criterio tú estás utilizando, el criterio de cuando todos los insumos son netamente originarios, pero que tú tienes la certeza, sí tienes que usar un criterio C. Entonces aquí hay que ver el tema, pero el D es el que se me hace la opción. Pero hay que, en tu caso particular, digo, igual ahí está mi correo, está mi teléfono no lo he puesto ahí, pero se los voy a compartir de una vez de manera directa, si quieren anotarlo. Algunos de ustedes ya lo tienen, pero si quieren anotarlo es el 477-240-1014, ahí me pueden contactar de manera directa o también con su ejecutivo de COFOSE o en WhatsApp, me pueden mandar un WhatsApp y lo podemos analizar caso muy particular. En el caso del minimis, sí es un método alternativo en caso de que no puedas por algún método que te establece la regla de origen, pero recuerda que el de minimis no debe, los materiales no originarios no deben de exceder del 10% del valor total de la mercancía, pero bueno, habrá casos particulares que podemos revisar de manera muy puntual. La otra pregunta dice, nosotros elaboramos bolsos de dama a base de plástico reciclado con materiales de origen nacional y algunos otros no originarios. El porcentaje de materiales que se utiliza es mayormente nacional para efectos del TB. ¿Le tendría que cobrar arancel a nuestros clientes si se emite el certificado de origen? Pues no, pues precisamente cuando tú emites un certificado de origen es porque tu producto confiere o cumple con los valores de contenido regional, aunque traiga insumos no originarios. O sea, no significa que no cumpla, para eso son las reglas de origen. Si trae algún insumo no originario, justamente para eso es el análisis de regla de origen. Y si cumple, tú ya le tendrás que emitir un certificado de origen y obviamente pues no tienes por qué cobrar aranceles. Bueno, para eso es el certificado de origen. No sé si por ahí va la pregunta, ¿eh? Igual si no, pues contáctame de manera, pero fue lo que te entendí, que si le tienes que cobrar aranceles a tu cliente, no. Si te emites el certificado, la respuesta es, pues para eso es el certificado de origen, para
tener preferencia arancelaria y no cobrar aranceles. Muchas gracias, Alberto. Cualquier cosa, pues estamos ahí de manera particular, si también puedes contactarme, ¿vale? De Lefarc, ¿qué tal, amigos de Lefarc? Dice, buen día. Si nosotros acabamos piel y después la suajamos para vender cortes, nosotros acabamos piel y después suajamos para vender cortes, para hacer cintos o calzado, estaremos confiriendo origen para realizar esas dos actividades a la piel. Aquí habría que revisar la regla de origen del capítulo 41 de la piel terminada. No sé de qué tipo de piel, pero si es piel de bovino, piel de cualquier de otra especie, están dentro de la 4107 la piel de bovino, 4106 si es de alguna otra que sea en verde salado, en wet blue. Aquí, ojo, ya he hecho esos pequeños análisis de regla de origen del capítulo 41 de las pieles. Si tú importas la piel en un estado, por ejemplo, en wet blue o en bueno, yo no soy muy el experto en eso, pero si tú la importas en cross o en wet blue, es una fracción arancelaria diferente a la de la piel terminada. Cuando tú importas en cross y le haces esa transformación y lo que tú ya tienes es piel terminada, si vemos la regla de origen, sobre todo la del TMEC, en este caso, el hecho de que tú conviertes la piel de cross o wet blue en piel terminada, tú ya estás haciendo una transformación sustancial. Si quieres lo revisamos para que tengas la certeza, y aquí lo que tú te dices es que si tú la importas y la estás vendiendo ya terminada para efecto de la regla de origen con TMEC, te puedo decir que la piel ya se consideraría como originaria. Si tú esa piel se la vendes, tú como proveedor, a un marroquinero, o tú le vendes esa piel a un fabricante de calzado, para el fabricante de calzado, para el marroquinero, esa piel que tú le estás vendiendo, él ya la tiene que darle el trato como originario, porque tú ya le estás vendiendo una piel transformada. Espero que haya quedado clara mi respuesta, y si igual si tienes alguna duda, con gusto puedes contactarme y lo vemos, pero de antemano yo te puedo decir que la regla de origen, el hecho de que lo transformaste, confirió origen en la piel, ¿eh? Si tú importas piel terminada, esa piel terminada que no es no originaria, haces los cortes y se los vendes, pues obviamente no, porque el hecho de que tú lo cortaste, si tú le das el corte al del calzado, pues esa fracción del corte que es la 610610 por default es lo que te excluye. Entonces, si tú traes piel terminada, ¿qué le hiciste? Nomás la pinté, la traje así natural, pero la pinté en azul, en rojo, en negro, y se la estoy vendiendo, entonces realmente no le transformaste absolutamente nada, y esa piel que tú importaste, no originaria, y si le vendes la piel o si le vendes el corte, pues cualquiera de las dos opciones sería una piel no originaria para tu cliente, ¿sale? Esa es la diferencia de importar piel terminada o importar piel en crosta o en wet blue. A ver, ¿alguien más? Polímeros, saludos, polímeros. Dice, no tengo conocimiento de reglas de origen. No te preocupes, para eso aquí estamos. Soy nuevo, no puedo hacer un estudio de reglas de origen y sobre todo lo que decía de costo neto y valor de transacción. Dice, no tengo conocimiento de reglas de origen, dice, soy nuevo. ¿Cómo puedo hacer? Ok. ¿Cómo puedo hacer un estudio de reglas de origen y sobre todo lo que decía de costo neto? Ok, para hacer las reglas de origen, pues netamente lo primero que nosotros tenemos que tener es la rastreabilidad de nuestros insumos. Yo les comenté, para hacer la análisis tengo que hacer un comparativo entre la fracción arancelaria de mi producto terminado versus las fracciones arancelarias de los insumos. Si hay un insumo no originario o de origen indeterminado, tenemos que hacer sí o sí la regla de origen. ¿Qué necesito yo para hacer una regla de origen? Lo primero que yo necesito conocer, aparte de que tenemos que ver lo que establece cada una de ellas, yo necesito conocer es de mi producto terminado, qué fracción arancelaria es y qué costo es. Oye, voy a exportar botellas, pues tengo que ver la fracción arancelaria de mi botellita de agua y cuánto es el costo por unidad. Y de los insumos yo debo de conocer, oye, y cuál es el valor que representa. Oye, es que esta botella vale $1, ok, ¿cuánto representa la tapa en relación al dólar? Oye, la tapita que es no originaria, pues representa 10 centavos de dólar. Eso es lo que yo necesito saber para conocer una regla de origen, hacer el comparativo. Fracción arancelaria de mi producto y el costo,
y de los insumos, su fracción arancelaria, país de origen o procedencia, cuál es el costo neto en relación, cuál es el costo que representa en relación al producto final. Eso es lo que yo más necesito para poder conocer nuestra fracción. Igualmente, digo, si tienes dudilla, con todo gusto te podemos apoyar, mándame un mensaje, un WhatsApp, y con todo gusto te podemos apoyar en hacer el análisis de reglas de origen de tu producto. Pero lo importante es que tengas conciencia de que si estás seguro de que trae un insumo no originario, yo te recomiendo que sí vale la pena hacer la regla de origen. ¿Quién más? Ok. Dice, lo que tengo entendido es que si tu producto es realizado con más del 50% de materiales nacionales para efecto del TEMEC, se considera producto nacional, tomando en cuenta que la mano de obra se considera dentro de estos parámetros y tiene un peso considerable para efecto del origen. Claro que sí. Bueno, la regla de origen te establece que debe ser no menor, en algunos casos si es por costo neto, al 50% y si es por valor de transacción, no menor al 60%. ¿Qué significa? Que si tu producto bajo algún método, por ejemplo, el valor de transacción trae 59%, pues no cumple, debe ser no menor al 60%. ¿Qué significa? Que debe de tener de 60% de valor de contenido hacia arriba. Y por supuesto que si hay algún contador aquí, claro que ellos saben mucho más que yo, el costo neto, por el método de costo neto, es el costo de producción o el costo de fabricación de tu producto. Obviamente, cuando yo costeo, saco el costo de mi producto, aquí yo ya incluyo la mano de obra. Por supuesto que la mano de obra, los materiales, hay costos indirectos, costos directos. Por ejemplo, me decían, oye, tengo que meter los gastos de luz. Pues claro, porque sin luz, sin la energía eléctrica, pues yo no puedo producir nada. Entonces hay gastos indirectos, hay insumos directos que tú debes de calcular, y en el costo neto te permite que vaya la mano de obra. Pues claro que la mano de obra no te lo van a hacer gratis, y eso va implícito en el costo de producir un bien y lo tendrías que contemplar. Y en el caso del valor de transacción, lo que te dice es que tú debes de calcular el porcentaje con base al precio que tú le estás vendiendo al cliente, y allí va incluido ya la utilidad. Es por ello que en los porcentajes en el método de valor de transacción se incrementan en relación a los de costo neto. ¿Por qué? Porque acá tú ya le tienes que incluir tu utilidad, y eso también juega un papel importante en los valores de contenido regional. Pero como les digo, hay que utilizar el método que la regla de origen nos permite. No sé si haga por ahí alguna otra pregunta que se me haya escapado. Acá ya me llegó alguna otra. Itzel, muchas gracias. Dice, si mi cliente me solicita certificado de origen de mi mercancía, pero no califica para el certificado de artículos mexicanos, ¿qué documento puede ser compartido si no se acepta un affidavit? Bueno, el certificado si es el que me hablas, el CAMP, si es el que entiendo que es el certificado de artículos mexicanos, bueno, ese te digo que bueno, les hablaba que ese certificado de origen es un certificado no preferencial. Ese certificado CAM te lo piden los países con los cuales no tenemos un tratado de libre comercio, y es un documento que la Secretaría de Economía te puede emitir para comprobar que el producto es mexicano. Si no cumple, bueno, a lo que entendí dice, pero si no califica, pues si no califica es porque no confiere origen, es a lo que te estoy entendiendo, y si no califica, pues definitivamente no estás en condiciones de emitir un certificado de origen, ni el CAM, porque pues, la Secretaría de Economía te va a estar preguntando, ¿no? De todos los reportes que tú hagas en el registro de productos elegibles o en el cuestionario de elegibilidad que tenemos que llenar en la ventanilla única, tú ahí le tienes que decir los insumos, su origen, su procedencia, y obviamente si no te cumplen, la misma Secretaría de Economía te va a declinar la autorización, te va a decir, oye, de conformidad con el artículo tal, de tal tratado, pues tu producto, se determina que tu producto no cumple, porque, bueno, ahí te va a estar diciendo la Secretaría de Economía cuáles son los motivos por los cuales no cumple. Pero definitivamente a tu pregunta, si no confiere origen, si no cumple, pues no estás en la posición
de emitir un certificado de origen. Y el affidavit es una declaración de origen. En Estados Unidos le llaman affidavit, unos más acá, más que se quieren escuchar más nice, el affidavit, no un affidavit, y está correcto, es el tú lo tienes que dar, esa es la prueba de origen que tú le tendrías que dar a tu cliente. Si tú eres un proveedor, entonces el cliente te va a pedir una declaración de origen. Oye, tú me estás vendiendo un insumo, yo no sé si sea mexicano porque yo no lo hago, tú eres el que lo fabricas y tú eres el que me lo estás vendiendo. Oye, ¿es originario? Si tú me dices que sí, oye, ¿me puedes dar ese affidavit o me puedes dar una declaración de origen donde tú, bajo protesta de decir verdad, me comprueban, me corroboras que es originario? Dámela. Tú sabrás si estás mintiendo. O sea, si tú me mientes, pues eres tú, no soy yo. Pero el affidavit es una declaración de origen que te piden las autoridades cuando tú tienes la certeza de que tu producto cumple porque tú lo estás fabricando, porque yo sé que, mira, yo crié los borreguitos, yo los rapé, yo tengo la lana, yo produje la fibra, el hilo, la tela, y aquí yo tengo, porque mira, aquí ve los borreguitos que nacieron en mi granja. Así yo tendría todos los elementos necesarios para darte una declaración de origen. Si mi producto, yo sé que lo que yo te estoy vendiendo no tengo ni la más mínima idea de dónde viene, pues tampoco estás en la posibilidad de dar un affidavit porque tú te estarías dando un balazo en el pie diciéndole a la autoridad o a tu cliente de que tú aseguras de que lo que le vendes es originario sin saber realmente de dónde viene la procedencia. Entonces, a la respuesta es, si no confiere origen, si no tienes la certeza de que el insumo, el producto es originario, no estás en posibilidades de dar ningún tipo de certificado y mucho menos una declaración de origen o una affidavit. No sé si con esto puede contestar tu respuesta y si no, de igual manera me puedes, si te quedó alguna otra duda, con todo gusto, tienes mi correo, vuelvo a darles mi teléfono 477-240-1014 y con gusto ahí estamos. No sé si ya sean todas las preguntas, ¿sí, verdad? ¿Ya no hay más preguntas? ¿Cuál sería? ¿A cuál pregunta se me escapará? Mm, no cumplo con salto. Nosotros elaboramos bolsos, ya. Ah, me llegó otra. Ok. Dice, ¿cómo puedo elaborar correctamente el valor de contenido regional si nuestros productos están fabricados en México, pero las materias primas que utilizamos provienen de Brasil y Europa? Algunos de nuestros clientes han comenzado a solicitarnos certificados de origen, por lo que queremos asegurarnos de cumplir con los requisitos establecidos en el marco del TMEC. Ok, ¿cómo puedes elaborar correctamente tus valores de contenido regional? Pues justamente, mira, aquí tú me estás diciendo que los materiales, algunas materias primas, dice, son productos que están fabricados en México. Bueno, esos que están fabricados en México, me queda claro que pueden ser originarios o son originarios y lo que te recomiendo es que les solicites a tus proveedores de esos insumos nacionales su declaración de origen de esos productos. Que ellos te digan si son mexicanos, lo que te estoy vendiendo, aquí está. Y los que vienen, algunos dicen, algunas materias primas provienen de Brasil y Europa. Esas materias primas que vienen de Brasil y Europa son las que tendríamos que considerar como no originarios y justamente eso es lo que tendríamos que hacer, el análisis de regla de origen para poder nosotros cumplir o tener la certeza de que nuestro producto cumpla y poder emitir el certificado, o en este caso para Estados Unidos, ya no es un certificado, es una certificación de origen, que lo que cambia es que ya no existe un formato oficial como tal y únicamente tenemos que cumplir con lo que establece el anexo 5A del Tratado del TEMEC. Ahí vienen los requisitos mínimos que debe de llevar la certificación. Entonces aquí, pues para hacer el valor de contenido regional, pues aquí tenemos todos los elementos para poderlo hacer. Tienes insumos mexicanos y tienes insumos provenientes de Brasil y Europa. Entonces, aquí tendremos que visualizar la fracción arancelaria de tu producto final contra las fracciones arancelarias de los insumos, sobre todo aquellos que son originarios, y ver lo que establece la regla de origen. Si tu regla de origen nos permite establecer valores de contenido regional, pues adelante, tendremos que hacerlo. Si es por brinco arancelario, adelante. Aquí no me compartes qué fracción arancelaria, porque a lo mejor pudiéramos checarla, pero no te preocupes, pero hay que revisar lo que establece tu regla de origen y seguramente
Ahí nos dice cuál es el método que tenemos que utilizar. Tú dices que es valor de contenido regional. Yo aún desconozco si la regla de origen de tu fracción lo permita. Seguramente si ya lo analizaste, pues te lo agradezco, pero sí hay que hacerlo de manera muy puntual. Si tú quieres que lo revisemos en lo personal, con todo gusto estoy abierto, lo revisamos de manera conjunta y ya establecemos si tu producto cumple para que tú puedas estar en condiciones de emitir el certificado de origen. Si no estuvieras en condiciones que por alguna razón no cumpla, pues ahí ya tendríamos que tomar algunas otras estrategias, negociar el arancel o no lo sé, pero bueno, habría que revisar para no aventurarme lo que establece tu regla de origen y con todo gusto lo determinamos. No sé si haya por ahí alguna otra. Me llegó otra. Ok. Dice Sebastián Zárate, muchas gracias Sebastián por conectarte. Dice, para la certificación de origen usamos una combinación de materiales originarios, salto arancelario y de minimis. ¿Hay algún inconveniente en esta combinación para la certificación de origen? La fracción de arancelaria de exportación es la 84 y extendemos certificación con criterio B. Bueno, aquí lo que me estás diciendo, bueno, la primera es, usamos una combinación. Yo lo que les decía, no es que debemos de usar, o no sé a qué te refieres con una combinación, si tú utilizas una en relación de otra, aquí tenemos que utilizar la que nos establezca, como les dije, la regla de origen. Si en el supuesto por el brinco arancelario, por los valores de contenido regional no cumple, entonces los métodos alternativos que tenemos que utilizar en este caso es el de minimis. Como te digo, el de minimis aquí lo que nos establece es que el valor de los materiales no utilizados que incorporamos a nuestro bien no deben de exceder del 10%, puede ser en algunos casos sobre el valor del producto, pero el de minimis tú lo tienes que utilizar una vez que ya agotaste las primeras instancias. Oye, no cumple por brinco arancelario. Oye, la regla de origen me pide brinco arancelario, valor de contenido regional. Oye, no cumplió por ninguno de los dos. Tuve la alternativa del costo neto y valor de transacción. No cumplió. Bueno, ya ahí, en ese caso, si no cumple, ya tendría que usar los métodos alternativos, pero no tendría por qué usar primero los medios alternativos sin haber agotado las primeras instancias y tampoco yo veo, nunca he visto de que utilicen combinaciones. Oye, utiliza esto y luego esto. No, primero hay que irnos por orden sucesivo, lo que te establece la regla. Si nos pide brinco arancelario y nos pide valor de contenido regional y luego valor de transacción no cumplimos, pues hay que ver los métodos alternativos, en este caso es el de minimis, pero como te digo, hay que ser muy puntuales en este caso, ¿vale? Dice, ¿hay algún inconveniente de esta combinación? Bueno, ya te lo expliqué. Y el criterio de origen que tú me estás diciendo para el TMEG en el criterio B, tú le estás diciendo a la autoridad que estás utilizando insumos o que tu producto contiene insumos no originarios, pero que cumplen con una regla de origen o específica de acuerdo a lo que establece el artículo 4 del tratado. O sea, si tú ya hiciste ese análisis y si el producto en tu criterio dice, ¿sabes qué? Traigo insumos no originarios, pero ¿qué crees? Los insumos no originarios que contiene mi producto sí están cumpliendo con una regla de origen, ya sea por brinco arancelario o por los métodos del valor de contenido regional. En este caso, sí tendrías que estar utilizando el criterio B, es el correcto en este caso. Pero si gustas también de alguna manera, podemos verlo de manera muy puntual, porque el tema de reglas de origen, si alguien de ustedes ha tenido la posibilidad de revisar, créanme que la redacción está. Bueno, a mí en lo personal, cuando yo inicié, me costó trabajo la interpretación porque como que están redactadas de manera de enredarnos, de no entenderlas, entonces mucho va en cómo la interpretemos. A lo mejor tú la entiendes de una manera, yo la entiendo de otra, se interpreta de alguna manera, entonces el tema de cómo la interpretamos y la interpretamos de manera errónea, ahí es donde muchas veces también cometemos errores en materias de reglas de origen. Pues igual y no sé si tengan alguna otra dudita. Espero haber en la manera de lo posible haber contestado las respuestas a sus preguntas y de igual manera pues aquí tienen mi correo, es jmfraustot, aquí hubo un error en mi correo, una disculpa, es jmfrausto y una T de Torres, jmfraustot @guanajuato.go.mx, ese es mi correo, jmfraustote@guanajuato.go.mx. Mi correo, bueno, aquí tiene mi teléfono, este es el
el de la oficina, mi extensión 1130, y de igualmente vuelvo a compartir en mi teléfono personal 477-240-1014. Estamos abiertos para lo que requieran. Vuelvo a repetir, el día 29 y 30 de este va a ser un seminario para los que gusten participar y quieran reforzar sus conocimientos. Nos pueden hacer, ya sea que se comuniquen a COFOSE o a su servidor para darles la información y posteriormente que habilitemos la información sobre lo que exige la CBP en temas de auditorías en reglas de origen. Con todo gusto también a mi correo me lo pueden hacer llegar. Yo les comparto con gusto esta publicación que estamos realizando, este documento, para que ustedes tengan idea de todo lo que se puede meter la CBP en una regla de origen. No sé, por mi parte sería todo. Les agradezco mucho la participación y bueno, estaremos al pendiente de las futuras webinar o talleres que estemos. Se los voy a hacer llegar a su correo. Agradezco de todo corazón que me hayan permitido estos momentos para ustedes, que les haya servido. Y claro que es una hora, no podemos abarcar todo, pero en la medida de las dudas que tengan, con todo gusto estamos abiertos y sería un gusto para mí poderlos atender. Les agradezco a todos los que participaron, un saludo y que tengan un excelente día. Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior, Guanajuato, Gobierno de la Gente.